Continuando con los casos de factorización, vamos a tener este trinomio. Este trinomio, recordemos que se origina a partir del producto notable, que tiene esta forma. De forma general, esto no era más que x elevado a la 2n más la suma de a y b con su signo por x más el producto de ¿quién? De a y b, obviamente con su signo. ¿Cómo se factoriza? Primero tenemos que garantizar que nuestro polinomio, o en este caso nuestro trinomio, esté ordenado de forma descendente respecto a una variable. A ver, vayamos viendo. Si yo tengo este caso, notemos que primero nuestro polinomio está ordenado de forma descendente. 2, 1, 0. Luego, observemos que tengo que abrir dos paréntesis, ¿ya? Considerando que al extraer la raíz cuadrada de este término voy a tener directamente un x. Anoto este x en ambos términos. Ahora, me fijo, este término es un signo positivo, este es un signo positivo. ¿Qué quiere decir? Que los signos van a ser iguales. A ver, dos números que multiplicados me den 6, debido a este criterio voy a tener 2 y 3. Dos números que multiplicados me den 6, 2 y 3. 2 por 3, 6. 2 más 3, 5 positivo. Entonces los términos o los números en este caso son 2 y 3. Otro problema. Vamos a ver las variantes de este. Por decir x cuadrado menos 5x más 6 igual, nuevamente dos paréntesis. Notemos que en este problema hay una ligera variación, el signo, ¿ya? Este pequeño signo. ¿Cómo puedo empezar a factorizar? Nuevamente yo digo, dos números que multiplicados me den 6, vendrían a ser 2 y 3. Pero lo que se puede observar es que debido a este signo negativo, esto va a cambiar. Considerando que es un signo positivo, la descomposición me puede dar dos signos iguales. ¿Qué pasa si yo tomo esto en cuenta? La multiplicación de menos por menos me da más, cuya suma también me va a dar 5. Entonces voy a tener menos 2 y menos 3. Bien, ya tengo esa variante más. Vayamos por otra. ¿Qué pasa si yo tengo este caso? X a la cuarta menos x elevado al cuadrado menos 6. Si hago la descomposición factorial, nuevamente puedo tomar en cuenta el 2 y el 3. En este caso, observemos que el signo es negativo. Este signo negativo solamente se va a poder, en este caso, obtener siempre y cuando uno de los dos factores de la descomposición sea negativo. Digamos, yo voy a tomar con menos 2. Al hacer la descomposición voy a tener esto. Pero la pregunta es, ¿estará bien hecha la factorización? A ver, veamos. El producto me da menos 6. Sí, la suma me da 1, no me da menos 1. Entonces, un criterio que tenemos que tener en cuenta es que el de mayor valor va a tomar el signo del centro. En este caso, el menos 3. La factorización en realidad va a tener esta forma. ¿Ya? Finalmente, como última variante de este tipo de trinomios, vamos a tener este caso. Ojo, debido a la cuarta, entonces esto va a ser cuadrado. Una observación, ¿no? Ya. Más 5x menos 6 igual a, abro dos paréntesis, anoto un x, anoto un x. Nuevamente, la descomposición en este caso aparentemente sería 2 y 3, ¿no? Si nos mecanizáramos. Pero observemos que debido a la presencia del signo negativo, uno de estos dos tiene que ser diferente. Sea cual sea, yo tome el valor, la diferencia siempre me va a dar 1 o menos 1. ¿Ya? Tengamos en mente eso. Entonces, la descomposición no es esta. Tenemos que tomar otra en cuenta. Si yo tomo esta descomposición, considerando que el mayor tiene que tomar un signo positivo, vendría a ser esa. Si hago el producto,
Si hago el producto voy a obtener menos 6. Si hago la suma voy a tener 5. Entonces, tomando en cuenta ese criterio que el de mayor valor siempre va a tomar el signo del centro, entonces tengo la factorización tal cual se muestra, ¿ya? Tengo los 4 variaciones, ¿no? Considerando que esto en realidad es así, ¿no? Cuarta, cuarta y cuarta, ¿no? Con fines explicativos. De forma general, parte de este producto notable, el proceso vendría a ser primero ordenar en este caso de forma descendente respecto a una variable, y segundo, primero extraer la raíz cuadrada del primer término y descomponer el término independiente tal que el producto de este me dé el término independiente y la suma me dé el coeficiente del término central, ¿sí? Esta sería la forma de factorizar trinomios de esta forma. Como otro caso similar a este, vamos a tener el trinomio de esta forma. ¿De dónde viene este trinomio? Viene de este producto notable. A ver, puedo decir, ya. Dx elevado a la n más e paréntesis fx elevado a la n más g. Recordemos que esto era un producto notable, siempre y cuando primero multiplicaba esos dos, obteniendo df x elevado a la 2n, a continuación multiplicando, o mejor dicho realizando esta suma entre estos dos productos, lo cual me daba más paréntesis de g más ef por x elevado a la n, finalmente el producto de los términos independientes, lo cual me daba de esta forma, e g. Bien, considerando que el producto notable se origina, el caso de este trinomio se origina a partir de este producto notable, la factorización va a venir de la siguiente forma. A ver, vayamos con un caso de forma directa. 6x elevado al cuadrado más 5x menos 6. Tomamos en cuenta que aparentemente nuestro trinomio se parece al caso que habíamos visto hace un par de segundos. Este caso, ¿cierto? Este de aquí, ¿ya? Pero va a tener una ligera variación. A diferencia de este trinomio, la única diferencia en este caso es el término independiente del primer término, ¿no? O perdón, el coeficiente en este caso, el coeficiente del primer término, ¿no? Que es diferente de 1. En nuestro caso, lo que tenemos que hacer es primero fijarnos en el coeficiente. Para nosotros este coeficiente es 6, ¿no? Entonces multiplico por 6 y divido entre 6. ¿Qué estoy haciendo? En realidad estoy multiplicando por 1, ¿no? Porque 6 entre 6 me da 1. Bien. Ahora me va a quedar 6 al cuadrado, x al cuadrado más 5 por 6x menos 36, ¿cierto? Parte del denominador me queda ese 6. Ahora, observemos que esta cantidad se repite, ¿no? Solo que aquí hay que reescribir, con lo que me daría 6x, todo esto elevado al cuadrado. Reescribiendo mediante esa expresión voy a tener paréntesis 6x, todo esto elevado al cuadrado, más 5 paréntesis 6x menos 36, todo dividido entre 6. Anotamos nuevamente. Ahora, en este caso se presenta este producto notable, o perdón, el caso de factorización que habíamos visto hace un par de minutos. Considerando que en este caso el valor de x ahora se transforma en 6x, anoto esta expresión 6x en los dos nuevos paréntesis y me vuelvo a preguntar, dos números que multiplicados me den ¿cuánto? Dos números que multiplicados me den 36 mejor dicho, y sumados me den más 5. Yo me pregunto, en este caso 36 se puede expresar como 3 por 12. ¿La diferencia me va a dar 5 en algún momento? No, no, ¿ve? Luego 36 sería 4 por 9, ¿no? 4 por 9. ¿Me va a dar en algún momento la diferencia 5? Sí, considerando que es de signo negativo, entonces estos dos factores tienen que ser de signo contrario, siempre y cuando el mayor lleve positivo. ¿Por qué? Debido al signo del término central, ¿no?
Entonces la factorización me va a quedar como más 9 menos 4, considerando que es eso en realidad, ¿no? La diferencia me da 5, o en este caso la suma, ¿no? Sería más 9 menos 4. Con esto la factorización ya estaría hecha, aparentemente. Pero lo que observamos es que hay un 6, me está perjudicando. Si factorizo un número 3 del primer paréntesis, ¿qué me queda? 3 paréntesis 2x más 3. Y si factorizo del segundo paréntesis un 2, voy a tener 3x menos 2. Con lo que, simplificando, me queda terceras 2, terceras 1. Mitad 1, mitad 1. Al final la factorización no me había quedado más que 2x más 3, paréntesis, 3x menos 2. Y con eso la factorización ya estaría completada. Aparentemente el método parece tedioso, pero hay una herramienta muy útil que lo vamos a ver a continuación. Como siguiente caso tenemos lo que vienen a ser las aspas, ¿ya? El primero de todos vendría a ser el aspa simple. El aspa simple se puede aplicar a trinomios de las formas que habíamos visto en el anterior caso. ¿Cómo se empieza a factorizar? A ver, vayamos viendo el caso anterior. Bueno, una factorización que habíamos hecho anteriormente. Si yo tenía este caso, ya, lo que se procedía a hacer siempre y cuando esté ordenado nuestro trinomio en función de una variable de forma descendente, se podía descomponer los extremos de este trinomio, teniendo en cuenta que voy a tener la siguiente descomposición. En el extremo opuesto puedo tener esta descomposición. Luego procedo a hacer el producto cruzado o el producto en aspa, quedándome en el primer caso 6x, en el segundo me va a quedar simplemente x. Realizo la suma de estos dos productos, con lo cual me tiene que dar el término central. Si me da el término central, entonces la factorización está bien hecha. Como se puede observar en nuestro problema, la factorización no está bien hecha porque no me da el término central. Entonces hay que modificar la descomposición del término independiente. Si yo tomo 3 y 2, entonces voy a tener 3 y 2. Voy a decir que esto en realidad va a ser 5, con lo que me da el término central. Ahora voy a tener de forma horizontal los factores que ando buscando. Entonces digo x más 3, paréntesis, x más 2. Con eso la factorización ya estaría completada. A diferencia del caso anterior, este problema, o mejor dicho, este tipo de factorización se puede complicar mucho dependiendo al tamaño de este número. ¿Ya? Más adelante vamos a ver un caso similar. Bien, otro ejemplo. Si yo tuviese x, a ver, x a la cuarta vamos a colocar, menos x al cuadrado menos 6, ¿ya? Recordemos que debido a la presencia del signo negativo y debido a esto, debido al signo del centro, el mayor tiene que tomar, en este caso, el mayor valor numérico de la descomposición tiene que adoptar ese signo. Si yo tomo en cuenta estos dos, entonces debido a esa característica, este va a tomar el signo negativo. Hago el producto en cruz. En el primer caso me queda menos 3x, en el segundo me va a quedar más 2x. Haciendo la suma me queda menos x. ¿Es el término central? Sí, entonces la factorización directamente se puede afirmar que es x menos 3 y x más 2. Bien, ya tengo las dos factorizaciones. Para el último caso, que es más útil, vendría a ser para este caso 6x al cuadrado más 5x menos 6. De la misma forma procedemos a hacer un pequeño aspa mediante la descomposición que habíamos visto, 2x y 3x en el otro extremo. Aquí tenemos que observar esto, ¿no? La descomposición en realidad sería cuadrados. Perdón, una ligera equivocación. Ahora sí, ya. Continuando, la descomposición del otro extremo, tomando en cuenta que es negativo, uno de estos dos tiene que ser positivo, ¿no? El mayor producto en este caso.
3x, o perdón, 3 simplemente, y 2. Al realizar el producto cruzado, todavía no vamos a escoger el valor, ¿no?, del signo. Entonces 3 por 3, 9, 9x, 2 por 2, 4x. Considerando que el del centro tiene que ser positivo, entonces el mayor tiene que tomar el signo positivo. Este producto tiene que tomar el signo positivo y el menor signo negativo, con lo cual la descomposición respecto a menos 6 ya estaría realizada. Hago la suma y me da menos 5, o perdón, más 5x. ¿Es el término central? Sí. Entonces la factorización está bien hecha. Se anota los factores de forma horizontal en el producto del aspa, ¿no? Entonces voy a tener 2x más 3, paréntesis, 3x menos 2. Con eso la factorización ya está completada. Bien, eso sería de los casos, bueno, en realidad la forma de descomponer. Este problema tiende a complicarse cuando este número tiende a crecer. A ver, vayamos viendo un ejemplo. Si tomamos en cuenta este ejemplo mostrado en pizarra, observemos que nuestra cantidad es sumamente enorme, ¿no? Estamos hablando de 1344. ¿Cómo empezaríamos a resolver este tipo de problema? Primero, nos dedicamos a descomponer en factores primos. Ya, 1344. Vamos a descomponer. Ahora sí vamos a tener en cuenta, mediante la descomposición, mitad, vamos a decir, la mitad de 1344 sería 2, 500, a ver, 672 creo, a ver. La mitad de 1000 es 500, la mitad de 300 es 150, la mitad de 44 es 22. 672 creo que es. A ver. 2 por 2, 4, no va nada. 7 por 2, 14 va 1, 6, está bien. Ya. Nuevamente mitad, aquí vamos a tener 336. La mitad de esto vamos a tener 150, 168. ¿Ya? La mitad de esto, ¿cuánto me va a dar? La mitad de esto me va a dar 84. La mitad de esto me va a dar 42. La mitad de esto me va a dar 21. La tercera de esto me va a dar 7. La séptima de esto me va a dar 1. La descomposición ya está hecha. Bien, ya tengo los factores primos. Ahora lo que vamos a hacer es analizar esta cantidad. Es un número negativo, es 10, ¿no? Considerando que esto, la descomposición de este valor me va a dar uno con un signo negativo y el otro con signo positivo, esta diferencia me tiene que dar un valor de 10. ¿Esto qué me quiere decir? Que la distancia no es muy grande, entonces estos dos números casi se acercan, ¿no? Lo que vamos a hacer es analizar este valor para tomar una decisión y no estar tanteando muchos valores. Lo que vamos a hacer es tomar en cuenta lo siguiente. Si yo tengo estos números al cuadrado, me dan estos resultados. 400, de este me da 900 y de este me da 1600. Nuestro número se mantiene por aquí, ¿no? 1344. Entonces, su raíz cuadrada debe ser un 30 y algo, ¿no? Debe ser un 30 y... no estoy garantizando que sea una raíz cuadrada exacta, pero digamos que es un 32 o algo así, ¿no? O un 42, no sabemos. No puede ser 42, ¿no? Porque ya estaría por aquí. Entonces debe ser un 30 y algo. Entonces hay dos posibilidades. O nuestros números están rondando el 40, o sea, aquí hay un número y aquí hay un número, o están rondando el 30, aquí hay un número y hay un número. Vayamos por el primer caso. Voy a obtener un número que sea con 2, o sea, un 20 y algo. Si opero, se puede observar que, a ver, de estos dos, de estos 4 en realidad me daría 3 por 8, ¿no? 3 por 8 me da 24. En lo que resta sería 8 por 7, 56, ¿no? 8 por 7, 56. ¿Me sirve? No, no me sirve porque la diferencia es más que 10. Entonces, otros valores. Vamos a tantear todavía.
para no estar tanteando mucho. Entonces vamos a tomar otro valor. ¿Qué pasaría si tomo con 30? Un valor que sea 30. 7 por 3, 21. 7 por 14. ¿Cuánto me da? A ver. Con 30 vamos a generar un valor. Sería... Entre estos 5 valores me da 2 a la quinta, lo cual sería 32. Lo restante simplemente sería 2 por 3, 6. 6 por 7, 42, ¿no? Para nuestra buena suerte, estos dos números están distanciados, ¿cuánto? 10 unidades. Siguiendo los criterios que habíamos aprendido hasta el momento, la factorización no va a quedar más que x, paréntesis, x, paréntesis, el mayor tiene que tomar el signo negativo, ¿no? El mayor en este caso es 42. Entonces, menos 42 más 32. Esta sería la forma adecuada de poder factorizar este tipo de problemas. A ver, vayamos por otro caso de factorización. Como siguiente caso de factorización tenemos el aspa doble. El aspa doble se aplica a, en este caso, polinomios que tengan esa forma. Observemos que nuestro polinomio depende de dos variables, ¿no ve? De x y de y. Ahora, lo que también tenemos que observar es que primero nuestro polinomio tiene que estar ordenado respecto a una variable, en este caso x, y generar esta forma. Si nuestro polinomio nos faltara un término respecto a esta forma general, lo que nosotros podemos hacer es completarlo con ceros, ¿ya? ¿Cómo se empieza a factorizar? Primero se debe descomponer estos dos, ¿ya? Descomponemos, seguramente me va a dar algo por un x elevado a la m, otro algo por un x elevado a la m, en el otro caso igual, un algo por y elevado a la n, otro algo por y elevado a la n. A continuación lo que se hace es garantizar mediante este aspa este término central. Se garantiza este término central, luego se procede a descomponer el término independiente. Vamos a poner, por ejemplo, g y h, ¿ya? Con estos valores lo que se procede a hacer es nuevamente hacer un aspa, en este caso estos dos aspas. ¿Con qué finalidad? El aspa naranja para poder garantizar la existencia de este valor y finalmente este último aspa para garantizar este valor. De esa forma se llega a proceder en cuanto a la descomposición por aspa doble. Ahora, si se cumplen todos los aspas, como en el caso del aspa simple, lo único que se procede a hacer es anotar estos dos factores en un paréntesis de forma horizontal con sus signos, y con eso ya se concluiría la factorización como tal. A ver, vayamos viendo un caso. En nuestro problema, lo que observamos primeramente es que nuestro polinomio tiene la forma que habíamos visto en un inicio. Segundo, podemos empezar a factorizar. Descompongamos los términos en cuestión. Este término yo lo puedo descomponer como 3x al cuadrado y 5x al cuadrado. Este término yo lo puedo descomponer como, a ver, con fines prácticos, lo voy a descomponer como y al cubo y al cubo, en este caso con un coeficiente 3. Hago el primer aspa con la finalidad de garantizar este término. Entonces digo 3 por 3, 9 y cubo. 5 por 1, 5. 5y cubo x al cuadrado. No nos olvidemos de eso, ¿no? La suma me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 14x al cuadrado y cubo. ¿Es el término central? Sí. A continuación descomponemos este valor. Puedo descomponerlo como 2 por 7. Ahora hagamos los aspas. Primer aspa. Vamos a hacer esto por esto y este por este. Voy a obtener primero 2 por 5, 10. 3 por 7, 21, ¿no? No me conviene esta descomposición porque la suma directamente me va a dar 31, pero lo que yo requiero es 41. Entonces hay que cambiar algo en esta descomposición. Si cambio el orden, voy a tener esto. 7 por 2. Entonces, primeramente, vuelvo a hacer los productos. 5 por 7, 35, x al cuadrado.
En cuanto al otro producto me da 6x al cuadrado, con lo que la suma me da 41x al cuadrado. ¿Es el término? Sí, es el término. Finalmente, el último aspa me va a quedar este por este. A ver, hacemos el aspa, me queda 3 por 2, 2y cubo, 3 por 7, 21 y cubo, con lo que me da 23 y cubo. ¿Se obtiene el término? Sí. Finalmente, lo que se procede a hacer es anotar de forma horizontal en un paréntesis ambos factores obtenidos, ¿no? Con lo que la factorización igual, abro el paréntesis, 3x al cuadrado más y cubo más 7, paréntesis, 5x al cuadrado más 3y cubo más 2. Y con eso la factorización ya estaría completada. Bien, vayamos por otro caso. En este tipo de problemas se observa que al compararlo con la forma general no existe este término. Entonces yo lo puedo expresar por 0. ¿Ya? Lo puedo expresar por una cantidad que en este caso es 0. 0x elevado al cuadrado más. La ventaja de tener este 0 es que debido a la descomposición que yo debo de realizar entre estos dos términos, puedo manejar cualquier término a mi antojo. ¿Por qué? Recordemos que el 0, por decir el 0, puede expresarse como 0 por 1. También puede ser 0 por menos 3. También puede ser 0 por menos 100 o por 100, digamos. En cualquiera de los casos siempre me va a dar 0. Ahora, lo que vamos a hacer primero es descomponer este término. Si descompongo este término, voy a tener como un menos 4, digamos, un menos 4y cuadrado y un 11y, ¿no? En este caso, si hacemos en este caso el producto, no nos conviene tomar en cuenta para el menor. Recordemos que siempre para el mayor, ¿no? Para el mayor sería aparentemente aquí, ¿no? Positivo y negativo. Vayamos viendo si por ahora este criterio funciona. En cuanto al 0, con la finalidad de generar 28, yo voy a hacer lo siguiente: 0x y 7x. Este producto me da directamente 0x cuadrado, ¿cierto? Si hago el aspa, aparentemente voy a tener en el primer caso 7 por 4 menos 28xy. En el segundo, 0xy. La suma me da menos 28xy. ¿Es lo que quiero? No, no es lo que quiero. Entonces vamos a alternar los signos. Ahora va a ser de esta forma. En este caso sí me va a dar positivo. Hasta ahí todo bien. A continuación vamos a descomponer este número 40. Si descompongo este número 40, en el primer caso, a ver, puedo tener 4 por 10, 5 por 8 tal vez. A ver, si hacemos 5 por 8, evitando equivocarnos, vamos a tener primero, para este caso, para y o para x, es indiferente, la cosa es garantizar este término primero. 4 por 8, 32, menos 11 por 5, me da menos 55y. Realizando la suma pertinente voy a tener 23, ¿cierto? A ver, sería, o la diferencia en este caso, menos 23. Menos 23y. ¿Es este término? Sí. Hasta ahí todo bien. Finalmente hago el último aspa entre estas dos últimas cantidades. Vamos a utilizar otro color. Ahora sí, entre estos dos voy a obtener 0 por 8, 0x, 7 por 5, 35x, con lo que la suma me da 35x. ¿Es este término? Sí. La factorización está bien hecha, con lo que puedo anotar de forma horizontal los factores que he obtenido en su momento. Al final, esta factorización no había quedado más que, obviando este 0, directamente voy a tener 4y más 5, paréntesis, 7x menos 11y más 8. Con eso la factorización ya estaría completada.
Vayamos por otro caso. Como caso especial del aspa doble, se puede aplicar a polinomios de cuarto grado respecto a una variable. ¿Cómo se procede a desarrollar la factorización? Primeramente se descomponen los extremos. Digamos que en este caso me puede dar un gx 2m, luego un hx elevado a la 2m. En el otro lado puedo tener un j y un k. Al realizar este primer aspa, me daría un valor. Me puede dar un valor, digamos que me va a dar un L x elevado a la 2m. Lo que se procede a hacer es, tomando en cuenta este término, se hace una pequeña diferencia. ¿A qué me refiero? Cx elevado a la 2m menos Lx elevado a la 2m. De aquí digamos que me da un p x elevado a la 2m. Este valor se reemplaza al valor original, o sea que en lugar de esta expresión va a ir un px elevado a la 2m. Luego lo que se procede a hacer es descomponer esto por otros dos términos. Seguramente voy a tener un x elevado a la 2m, un q x elevado a la 2m, m en este caso, no 2, solamente un m. Ahora, con esta nueva descomposición, estos dos valores sí o sí se tienen que obtener mediante estos dos aspas. Entre estos dos se tiene que obtener este. Entre estos dos se tiene que obtener este de aquí. Bien, hagamos un ejemplo sencillo para que se comprenda mejor. Bien, como este ejemplo, podemos tener varios, ¿no? A ver, empecemos a factorizar. Si descomponemos los extremos, voy a tener en primer caso 2x a la cuarta y un x a la cuarta. No hay más casos. En este caso un 1 y un menos 1, por decir algo. Al hacer el pequeño producto entre estos dos, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener seguramente igual a x a la cuarta. En el segundo caso voy a tener un 2 menos 2x a la cuarta, ¿cierto? Al hacer la suma voy a tener un x a la cuarta negativo. Ahora procedemos a hacer lo que sabemos, ¿no? Menos 16x a la cuarta menos, ojo con este negativo, voy a entrar con color rosado, menos el valor que hemos obtenido, ¿no? Menos x a la cuarta. Esto me va a dar como un menos 15x a la cuarta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En vez de descomponer 16, vamos a descomponer menos 15. A ver, si descompongo este valor, voy a copiarlo aquí arriba, el menos 16, para no olvidarnos luego. 16x a la cuarta. Ahora está siendo reemplazado por 15x a la cuarta, ¿cierto? 15x a la cuarta, ¿ya? Entonces nos dedicamos a descomponer ahora este valor. Vamos a decir con 3, 5x a la cuarta y con 3. Este que sea negativo, x al cuadrado, mejor dicho, ¿no? X al cuadrado. Al hacer los productos, ¿qué voy a obtener? De este caso, voy a decir 2 por 3 menos 6x a la sexta. De aquí voy a tener 5x a la sexta. Observemos que si hago la suma voy a tener menos x a la sexta. ¿Vale? No me sirve, entonces hay que alternar los signos. En vez de este signo negativo va a ir aquí menos y este va a ser más. Vuelvo a desarrollar los productos. En el primer caso me va a dar 2 por 3, 6, positivo ahora, ¿no? En el segundo caso, negativo. Ahora sí me da el valor del centro. En el segundo caso, de la misma forma, vuelvo a proceder mediante el aspa. Menos por menos me da más. 5 por 1, 5x al cuadrado. En el segundo caso, 3x al cuadrado. Con lo que la suma me da 8x al cuadrado. ¿Es el término? Sí. Entonces, el aspa está bien realizado y lo que hacemos a continuación es anotar de forma horizontal.
Siempre este es el proceso, por eso es que he anotado esto como diferencia. Hay que quitar lo que hemos obtenido en un inicio y esto se llega a reemplazar por el término original. Entonces, ¿qué voy a decir? 2x elevado a la 8 más x elevado a la sexta menos 16x a la cuarta más 8x al cuadrado menos 1 va a ser igual a, de acuerdo a la factorización, 2x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 1, paréntesis, x a la cuarta más 3x elevado al cuadrado menos 1. Esta sería la factorización aparentemente. ¿Cómo puedo verificar evitando desarrollar? El desarrollo ya se los dejo de tarea a ustedes. ¿Qué pasa si yo le doy un valor arbitrario? Voy a aplicar lo que viene a ser igualdad de polinomios. Si yo le doy el valor de 1, en el primer miembro me va a quedar 2 más 1 menos 16 más 8 menos 1. En el segundo miembro me va a quedar 2 menos 5 más 1 por 1 más 3 menos 1, reduciendo lo que se pueda reducir. Este se va con este, luego de aquí, ¿cuánto voy a obtener? De aquí esto también se va con esto, 2 más 8 menos 16 me da 6, ¿no? O sea, de aquí voy a obtener menos 6. En el segundo miembro voy a tener 2 menos 5 más 1, voy a obtener 2, ¿no? De aquí voy a obtener menos 2. En el segundo caso 3 me da menos 6. Entonces la factorización está bien hecha. Bien, vayamos por otro caso ahora. Continuando con los casos, en forma de polinomio vamos a tener el cuatrinomio cubo perfecto. Consideremos que el cuatrinomio cubo perfecto viene del producto notable, que en este caso es del binomio elevado al cubo. ¿Ya? ¿Cómo se empieza a factorizar? Primeramente hay que extraer la raíz cúbica a los extremos, siempre y cuando estén ordenados de forma descendente o ascendente respecto a una variable, y luego se procede, en este caso, a garantizar que exista el triple producto del cuadrado del primero por el segundo y de la misma forma del primero por el segundo al cuadrado, y luego haciendo las comparaciones respectivas se decide si es un signo positivo o es un signo negativo, ¿sí? Este caso no es muy usual, pero bueno, lo tomo en cuenta. Tampoco es necesario hacer muchas explicaciones acerca del respecto, bueno, acerca del tema, mejor dicho. Solamente se debe tomar en cuenta que la factorización viene de este producto notable. Bien, vayamos con otro caso en realidad, porque este no es muy importante como tal. Bien, como siguiente caso vamos a tener la factorización sintética, el método de Ruffini, o bueno, también llamado como los divisores binómicos. ¿Qué forma va a tener? El polinomio va a tener esta forma. Consideremos que va a estar ordenado respecto a una variable de forma descendente o ascendente. Ahora, cuya característica va a presentar que, a ver, analicemos nuestros casos anteriores. Si yo tuviera este caso, recordemos que de acuerdo a productos notables esto era de esta forma. Pero había una característica muy importante. Como habíamos dicho en un inicio, antes de tocar todos los casos de factorización, estos se llamaban factores o divisores, ¿no ve? Entonces estos dos son factores y a la vez son divisores, pero característica importante, son binomios, por eso el nombre de divisores binómicos de, en este caso, del polinomio en cuestión. Ahora, ¿qué característica también tienen estos? Que si yo evaluara, por decir, haciendo una división mediante el teorema del resto, vamos a tomar para x menos 3, o perdón, x más 3, si aplicara el teorema del resto voy a obtener x igual a menos 3. Al reemplazar en el dividendo voy a decir menos 3 al cuadrado más 5 por menos 3 más 6. ¿Cuánto me da? Me da 0. Entonces se anula. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en un caso general se debe hacer un esquema de esta forma.
tomando en cuenta los coeficientes de todos los términos como tal, digamos A, B, C, D, E, F, etcétera, etcétera, hasta el valor de P. ¿Con qué característica? Hay que tomar en cuenta un valor. Este valor va a venir aquí. Al hacer el esquema de Ruffini que nosotros ya conocemos, vamos a tomar en cuenta un valor cualquiera. Digamos, vamos a decir un K, ¿ya? A por K, KB. Aquí voy a tener B, perdón, aquí es K, ¿no? K más K. Hago nuevamente BK más K cuadrado A, etcétera, 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 etcétera. Hasta que yo tenga que obtener en este punto, el extremo final, un 0. Si lo vemos desde el punto de vista de la división sintética, esto garantizaba que una división exacta. Es lo que estamos tratando de obtener mediante los divisores binómicos, que en este caso habíamos visto hace un par de segundos, ¿cierto? Bien, generando las divisiones exactas, ya se puede contemplar que estos valores, primero, anulan al polinomio en cuestión, y segundo, generan la división exacta como se había mencionado. Ahora, ¿estos valores de dónde van a venir? Van a venir del término independiente, de este valorcito. ¿Qué hay que hacer? Hay que descomponerlo en sus divisores, ¿ya? Veamos de dónde viene esta idea. Si analizamos nuestro producto notable, veamos que este 6 tiene relación con el 2 y con el 3, porque 2 por 3 es 6. Entonces, si yo no conociera los divisores de 6, entonces directamente me tendría que dedicar a buscarlos, ¿no ven? Para 6, recordemos que era el 1, luego era el 2, luego era el 3, luego era el 6. Una característica importante de los divisores era que los productos de los términos equidistantes me daban el número en cuestión. 1 por 6, 6, 2 por 3, 6. Ahora, una ligera variante también que debemos tomar en cuenta es que tenemos que tomarlos en cuenta con sus dos signos, al ser desconocidos. Bien, a ver, nos daremos un ejemplo para entender de mejor forma la parte teórica. Bien, nuestro primer caso vendría a ser este. Como primer paso tenemos que definir los divisores de 28. Los divisores de 28 vendrían a ser 1, 2, 4, 7, 14 y 28. Con sus dos signos respectivamente, ¿cierto? Bien, a continuación lo que vamos a hacer es probar con 1. Hacemos el esquema que habíamos visto hace un par de segundos. Considerando con sus signos, aquí, considerando que hay un 1 que no se anota, se sobreentiende, voy a tener 1 menos 42 menos 25 y el 28. Como primer paso tomamos el 1 para 1. Entonces 1 por 1, 1 por 1, 1, 42 menos 41, menos 41 por 1 menos 41, menos 41 menos 25 menos 66, 66 menos 66. ¿Se anula? No, no me sirve. Entonces a continuación lo que se hace es tomar el otro signo que le compete, el menos 1. El menos 1. Tomamos el menos 1, entonces digo menos 1, 1, menos 42, ¿cierto? Menos 42, corrijo, menos 1. Menos 43, menos 43 por 1, más 43. 43, 25, me queda... ¿cuánto me queda de 43? 18, 28. 18, ¿no? 18. 18 con 1 menos 18. Algo está mal. Hay un ligero error en esta partecita. Esto hay que borrar. En realidad es 4. Un error de typeo. ¿Ya? Bien, con eso todo va a cambiar. Entonces hay que volver a probar para 1. Todo esto nada que ver. Nuevamente hacemos para 1 debido al pequeño error. 1 menos 3, menos 3, 1, menos 3, menos 3, menos 28, menos 28, menos 28, 0. Obtengo el primer 0.
Para 1 está bien. Siguiente. Ahora, hay dos caminos que vamos a tomar en cuenta aquí. Vamos a tomar nuevamente otro valor. Puede ser el 2, ya, por si acaso el 2, 2, 1, 2, en este caso me va a dar menos 1, 2, no se va a anular, ¿no? Otro valor. Para el 4, 4, 4, 1, 4, 4, 3, 1, 1, 4, no se va a anular. Para menos 4 tal vez, a ver. Para menos 4, 1, 4, menos 4, menos 4, menos 3, menos 7, menos 7, 4, más 28, ¿se anula? 0, sí, para este valor a simple vista sería 7, 7, 1, 7, 7, 7, 0, listo, ya estaría descompuesto. En este caso voy a tener para el menos 4, en este caso voy a tener para el 7. Recordemos que en el esquema de Ruffini lo que hacíamos era igualar el divisor a 0. Y ese valor nosotros lo poníamos en este punto. Esto quiere decir que de aquí debe haber un x igual a 1, un x igual a 4 y un x igual a 7. Lo que hacemos en este punto sería reemplazarlo, o mejor dicho, dejarlo como divisor. Entonces aquí voy a tener x menos 1 igual a 0, x más 4 igual a 0 y x menos 7 igual a 0. Al hacer el producto respectivo de los tres, esta factorización me va a quedar como, ya no me sirve esto, directamente lo voy a anotar como x menos 1 paréntesis x menos, más 4 y x menos 7. Ese sería el camino continuando, ¿no? De forma repetitiva. Pero lo que podemos hacer para evitar tocar todo esto, como un breve consejo que se les puede proporcionar, sería lo siguiente. Hasta aquí ya hemos obtenido el valor de x menos 1, ¿ya? Lo que aquí tenemos que observar es que ya le estamos quitando un grado, es de grado tercero, entonces esto va a ser x cuadrado, esto x y un término independiente. Entonces mi polinomio parcial va a quedar de esta forma, un x cuadrado menos 3x menos 28. Si factorizamos por los casos que ya sabemos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar de esta forma. Sería x menos 7 paréntesis x más 4, obteniendo la factorización que habíamos obtenido en un inicio. Bien, otro camino que podríamos tomar en cuenta antes de hacer todo este esquema, porque este esquema en realidad primero nos garantiza que se anula, segundo obtenemos los coeficientes de los demás esquemas en realidad, ¿no? Lo que podemos hacer es, previo a saber en realidad qué valor se anula o para qué valor se va a anular, reemplazar este valor en qué, en el polinomio original. Si hacemos este caso o este paso previo, voy a tener que, si reemplazo el valor de 1 en mi polinomio original, aplicando el teorema del resto en otras palabras, voy a tener 1 menos 4 menos 25 más 28. Si hacemos la suma me da 0. Garantizando esta existencia de la nulidad del polinomio para un valor determinado, podemos empezar a hacer el esquema como tal, evitando escoger números de manera aleatoria. El único inconveniente de este tipo de procesos sería los exponentes como tal, ¿no? Algo que tomar en cuenta. Bien, continuemos. Otra observación. No es necesario que solamente se haga para un valor, porque hay algunos casos en los que se da una factorización de este tipo, por decir algo como esto, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que debido a este 2, quiere decir que 2 veces se ha anulado para el valor de 1. Algo muy importante a tomar en cuenta, ¿ya? Como nuevo ejemplo, tenemos el mostrado en pizarra. A ver, lo que se observa de este polinomio es, primero, debido al grado, me van a salir 5 factores, ¿ya? 5 factores. Segundo, mi polinomio no está completo. Me hace falta aquí un x cubo, el cual va a estar completado con un 0, ¿ya?
A ver, vayamos aplicando el método que les había explicado hace un par de segundos. Primero, tomemos en cuenta el 6. ¿Qué divisores tiene el 6? Divisores de 6 va a ser el 1, el 2, el 3 y finalmente el 6. Nuevamente con su signo, ¿cierto? Ahora, analicemos. Si x es igual a 1, tiene que anularse primeramente antes de hacer el esquema como tal. Entonces digo, para este caso va a ser 1 más 4 menos 10 menos 1 más 6. ¿Me da 0? Sí, ¿no? Me da 0. ¿Ya? Para x igual a menos 1. Para x igual a menos 1, entonces voy a tener menos 1 más 4 menos 10 más 1 más 6. Tiene que darme 0. A ver, analicemos. De la misma forma, sí me da 0. ¿Ve? Luego, para x igual a 2. Para x igual a 2, a ver, ¿qué voy a tener? 32 más 4 por 16 sería 64 menos 10 por 4, 40 menos 2 más 6. A ver, veamos. ¿Se va a anular? No, no se va a anular, ¿no? No se anula. No se anula. Para x igual a menos 2. Aquí voy a tener menos 32 más 64 menos 40 más 2 más 6 igual a 0. A ver, veamos. 32 con 40 me da 72. 72, ¿cierto? Menos 72. 64 con 2 y 6 me da más 72 también, ¿no? Entonces se hace 0. ¿Se anula? Sí. ¿Con qué finalidad he hecho esto? Convengamos de que el hecho de hacer un esquema repetitivo, considerando que tendría que hacerlo 5 veces, es sumamente tedioso. Entonces, el tener valores previos, o sea que aquí voy a tener para un factor que vendría a ser x menos 1, en este caso un x más 1 y en este caso un x más 2, ya me libra de 3 factores, con lo que simplemente voy a tener que obtener dos últimos, ¿cierto? Ahora, ya teniendo los valores previos, lo que simplemente nos dedicamos a hacer es el esquema como tal. Hacemos una línea, luego vamos a hacer líneas auxiliares, 1, 2, 3, 4, una más aquí arriba. Entonces voy a borrar parcialmente esto, voy a copiar los coeficientes, me da 1, 4, 0, recordemos que es de x cubo, menos 10, menos 1 y 6. Esto no me sirve, vamos a borrar todo esto. Ya. Se puede borrar, entonces eliminamos todo. Volvemos a anotar, sería 1, en este caso voy a tener 4, ¿ya? 0, menos 10, menos 1 y 6. Ahora sí, para el primer caso ya hemos dicho que es para 1. 1, 1, 5, 5, aquí voy a tener 5, aquí voy a tener 5, menos 5, menos 5, menos 6, menos 6, 0. Primera parte que se va. Para el otro hemos dicho, para este, ¿no? Para menos 1. 1, menos 1, 4, menos 4, 1, menos 1, menos 6. 6 positivo, 0. Otro valor que se va. Para menos 2. 1, ya. Luego voy a tener menos 2, 2. Para menos 2, en este caso voy a tener menos 2, ya, menos 2, menos 1. A ver, algo anda mal aquí, algo anda mal, ¿qué estamos haciendo mal? Menos 2, aquí está el error, ¿no? En realidad esto es 2 por 2, 4, ¿no? 4, menos 3, 3, 6, 6,
sería 0. Como hemos visto anteriormente, hasta aquí no es necesario factorizar, ¿no ve? Porque de aquí tengo x cuadrado, un x y un término independiente. Como una factorización auxiliar, para evitar volver a hacer el esquema, digo x al cuadrado más 2x menos 3 es igual a dos números, ya, dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den ¿cuánto? Sumados me den 2, ¿ve? Más 3 y menos 1. Esos vendrían a ser los números. Con lo que la factorización finalmente me va a quedar de esta forma, ¿ve? Abro paréntesis, primer caso hemos dicho x menos 1, segundo x más 1, tercero x más 2, cuarto x más 3 y finalmente x menos 1. Lo que tenemos que tener en cuenta de este caso es que se está repitiendo dos veces esto, ¿no? Dos veces x menos 1, ya, lo cual no se había visto al momento de generar la anulación del polinomio como tal. Bien, continuemos con otro caso. Tenemos el caso del polinomio recíproco. El polinomio recíproco tiene una característica de que 1, la cantidad de términos sí o sí tiene que ser impar, ¿ya? Ahora, si son impares, tiene que darse que los términos equidistantes tienen que ser iguales en cuanto al coeficiente, no necesariamente el signo, pero sí al coeficiente, ¿ya? A ver, vayamos viendo ejemplos. A ver, un ejemplo tendríamos p de x es igual a 4x a la cuarta menos 5x al cuadrado, perdón, cubo, ya, más x al cuadrado menos 5x más 4. Observemos que siendo este el término central, en función a este debe generarse un espejo, tal que los términos equidistantes, siempre y cuando mi polinomio esté ordenado de forma descendente respecto a una variable, sean recíprocos. 4 con 4 menos 5 con 5. Ojo, tienen que ser iguales, me retracto de la anterior afirmación, tienen que ser iguales tanto en el valor numérico como en el signo, ¿ya? Menos 5, 4 y 4, ¿sí? Bien, ahora lo que hacemos a continuación es garantizar que sí o sí tengan que ser de números de términos impares, o mejor dicho, número de términos impar. ¿Esto qué quiere decir? Que el polinomio siempre tiene que ser de grado par, ¿ya? 2, 4, 6, 8, 10, etc. ¿Qué pasa cuando sea de grado impar? Si fuese de grado impar, por si 3, no de 3, ¿no? Es muy poco, ya, 5, 7, 9, 11, etcétera. Lo que se procede es a extraer, en este caso, un divisor, en este caso binómico, o sea, una división sintética, por lo general con x menos 1, para lo cual se va a poder obtener un polinomio de grado par. A ver, hagamos un ejemplo. Este es nuestro ejemplo. Como primer paso, se observa el término central y se factoriza esta cantidad. En otras palabras, voy a multiplicar por un x cuadrado y dividir entre un x cuadrado. Este del denominador va a entrar. Es igual a factorizar, en otras palabras. Haciendo esto, mi polinomio va a quedar de esta forma. X al cuadrado, paréntesis, de la primera parte voy a tener 6x al cuadrado más 5x, solamente x, más 6 más 5 dividido entre x más 6 dividido entre x al cuadrado. A continuación se factorizan los coeficientes en común, tanto de estos dos y de estos dos, dejando por lo general libre al término central.
con lo que me quedaría x al cuadrado, paréntesis de la primera parte 6, x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, ya, menos, más 5, paréntesis, x más 1 sobre x, más 6. A continuación, vamos a anotar esto de mejor forma, sería 5x más 1 sobre x, más 6. A continuación, lo que se procede a hacer es hacer un cambio de variable. El cambio de variable va a ser x más 1 sobre x, que sea igual a t. Si a este cambio de variable yo le elevo al cuadrado, desarrollando en el primer miembro voy a tener x al cuadrado más 2x por 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado va a ser igual a t al cuadrado. Del término central del desarrollo, esto me da 1, ¿cierto? Entonces de aquí voy a obtener que x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado había sido igual a ¿cuánto? Había sido igual a t cuadrado menos 2. Reemplazando esto en la expresión original, me queda p de x, dependería de x, pero haciendo el cambio de variable tendría t, ¿no? A ver, aclaremos que este cambio de variable solamente va a afectar a lo que está dentro del paréntesis, en otras palabras, a lo que está subrayado con amarillo. Entonces, a esa expresión, de forma auxiliar, yo le voy a llamar a. Ahora, este a, que depende de t, había sido igual a 6. Este valor, recordemos que es t menos 2. T menos 2 al cuadrado, bueno, t cuadrado en realidad, ¿no? Ya, más 5 por t, más 6. Desarrollando me queda 6t cuadrado menos 12 más 5t más 6. Desarrollando aún más, 6t cuadrado más 5t menos 6, ¿no? Factorizando esto, que es un ejemplo que habíamos visto previamente, nos queda, si quieren lo puedo hacer por aspa, a ver, por aspa lo vamos a hacer, sería 3t, 2t, aquí tendría 2t, 3t, ¿no? Este que sea negativo me queda de esta forma haciendo el aspa, menos 4t, 9t, haciendo la suma me queda 5t. Entonces la factorización no va a ser más que 3t menos 2. Aquí está mal, ¿no? Esto en realidad es así, ya. Paréntesis, 2t más 3. Bien, con esto, entonces, el valor de a, ¿cuánto va a quedar? El valor de a queda, a que depende de t en realidad, ¿no? Sería esa expresión. Bien, volviendo al cambio de variable y volviendo al polinomio original que es p de x, me va a quedar lo siguiente: x al cuadrado, paréntesis, en el primer caso 3, el valor de t que lo tengo aquí, entonces va a ser x más 1 sobre x más ¿cuánto? Menos 2 en este caso, ¿no? Abro otro paréntesis, 2 nuevamente, x más 1 sobre x más 3. Bien, efectuando los productos notables o desarrollando las fracciones internas de cada paréntesis, me queda x al cuadrado 3 x cuadrado más 1 dividido entre x menos 2, paréntesis 2 x cuadrado más 1 dividido entre x más 3, p de x. Luego, volviendo a desarrollar, voy a tener x al cuadrado, paréntesis, vamos a hacer bien este paréntesis, y aquí ya sería x cuadrado, paréntesis, 3x al cuadrado, menos 2x más 3, todo dividido entre x. Nuevamente aquí voy a tener 2x al cuadrado,
más 3x más 2 todo esto dividido entre x, ¿ya? Hasta aquí aparentemente la factorización estaría hecha. Si hacemos el producto entre estos dos, ¿qué nos va a quedar? Esto se va con esto y con esto, ¿ya? No necesariamente las cantidades de adentro tienen que ser factorizables. A ver, por si acaso vamos a intentar. 3x al cuadrado menos 2x más 3. Haciendo un aspa, de aquí me quedaría 1, 3, 1, 3. X, X. Haciendo el producto cruzado me da 6, ¿no? 6. Si lo hago con signo negativo me da menos 6. Si hago al revés me da menos 3, menos 1. Hago en este caso la factorización, me quedaría 3 menos 9 menos 1. No se va a anular. Entonces esto no es factorizable. En el segundo caso, a ver, segundo caso de la misma forma, no se va a poder anular. Con lo que la factorización final no va a ser más que p de x igual a paréntesis 3x al cuadrado menos 2x más 3 paréntesis 2x al cuadrado más 3x más 2. Y con eso la factorización ya estaría completada. Ese sería el primer caso. Veamos que en este caso tenemos un polinomio de exponente par con un cambio de variable, que en este caso es la suma. Tenemos que tomar en cuenta que no necesariamente tiene que ser eso. También se puede presentar para un caso de esta forma, ¿ya? También. La única diferencia a comparación del cambio de variable que habíamos hecho va a ser que nosotros vamos a poder, en este caso, vamos a poder tener ligeras variaciones en realidad. Porque si a esto yo le elevo al cuadrado, al elevar al cuadrado voy a tener x al cuadrado menos 2 más 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado. Esto va a ser igual a t cuadrado. Entonces x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado había sido igual a t cuadrado más 2. Tengamos en cuenta esa ligera variación. Bien, hagamos un ejemplo más. Como siguiente ejemplo tenemos este caso. Haciendo lo que ya habíamos hecho anteriormente, primero vemos el exponente del término central, que en este caso es x al cuadrado, factorizamos esa cantidad, o si quieren verlo de esta forma, multiplico y divido de esta forma, quedándome x al cuadrado menos 6x menos 9 más 6 dividido entre x más 1 sobre qué, sobre x al cuadrado. No olvidemos que está multiplicándose todo por x al cuadrado. De aquí empecemos a agrupar esta parte con esta parte, esto con esto, quedándome x al cuadrado, paréntesis, la primera parte, x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, ya, abro un corchete, menos 6, x menos 1 sobre x, a ver, vamos a dejar aquí abajo mejor porque nos va a faltar espacio, menos 9. A continuación se procede a hacer un cambio de variable, ¿cierto? Tomando en cuenta este valor, digo x menos 1 sobre x que sea igual a t. Desarrollo mediante un producto notable elevando al cuadrado, voy a decir x al cuadrado menos 2 más 1 sobre x al cuadrado, esto me va a dar t cuadrado, con lo que x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, en realidad había valido t cuadrado más 2. Efectuando esos productos, reemplazando voy a tener x al cuadrado, solamente lo de adentro afecta mi cambio de variable, digo t cuadrado más 2 menos 6 t menos 9. Efectuando los productos reduciendo términos semejantes me queda t cuadrado menos 6t menos 7. Factorizando esta cantidad de adentro me queda x al cuadrado, paréntesis, sería
A ver, tendríamos t cuadrado sería en realidad dos números que multiplicados me den 7 negativo y sumados me den 6, t menos 7 y t más 1. Con eso, y volviendo al cambio de variable, voy a tener x al cuadrado, abro corchete, x menos 1 sobre x menos 7, paréntesis, x menos 1 sobre x más 1, corchete, cierro corchete, igual a x al cuadrado, paréntesis, x al cuadrado menos 7x menos 1 sobre x por x al cuadrado más x menos 1 todo sobre x. Corchete, cierro esto, esto se va con esto y con esto, y al final la factorización queda de esta forma: x al cuadrado menos 7x menos 1, paréntesis, x al cuadrado más x menos 1. Bien, una observación de este problema es la siguiente: no necesariamente tiene que ser siempre para positivo, también puede darse el caso, siempre y cuando se genere esta factorización en el menor de los términos, ¿ya? Porque si, por decir, si aquí se diera, este término nunca se va a poder obtener, ¿ya? Entonces algo muy importante, esto siempre tiene que ser positivo y el menor sí o sí, o sea el menor de los grados, sea con 1 y 1, puede tomar el valor en este caso de 1, o mejor dicho, puede tomar el signo positivo o negativo en este signo que relacione a ambos términos como tal. Bien, vayamos por el último ejemplo. Como último ejemplo tenemos el caso mostrado en pizarra. Bien, para observar nuestro polinomio, primeramente notemos que el número de términos es de grado par. Recordemos que para factorizar por los pasos que ya conocemos, nuestro polinomio necesariamente tiene que tener una cantidad de términos impar. Entonces, tenemos que generar un divisor binómico de este polinomio. En función a 3 vamos a tener divisores de 3, seguramente serán el 1 y el 3, ¿no? No hay mucho, ¿ya? Con sus signos respectivamente. Ahora, ¿qué pasa si hacemos x igual a 1? Voy a tener 3 menos 1 menos 1 más 1 más 1 menos 3. Me dará 0. Este se va con este, estos dos se van con estos dos. Sí me da 0. Entonces es válido extraer para x menos 1. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a factorizar. Haciendo el esquema que conocemos, definí, tengo 3 menos 1 menos 1 más 1 más 1 menos 3. ¿Para qué valor? Para x1. 1, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 y aquí tengo 0. Observemos que como le hemos quitado un grado, entonces desde aquí voy a tener un x a la cuarta, un x al cuadrado, perdón, cubo, un x al cuadrado, un x y un término independiente. Entonces nos dedicamos a factorizar este último, tomando en cuenta de que nuestro polinomio va a tener esta forma: x menos 1 paréntesis x a la cuarta más 2x al cuadrado cubo, perdón, más x al cuadrado más 2x más 3. Ahora lo que nos tocaría hacer es factorizar este polinomio de adentro. El término central es x al cuadrado. Volvemos a factorizar esa cantidad y me queda esta expresión: x menos 1 paréntesis un x cuadrado paréntesis x al cuadrado más 2x más 1 más 2 dividido entre x más 3 dividido entre x. Hay algo raro en esta parte. Nos estamos olvidando de que aquí en realidad es 3, ¿no? Un error mío. Ya. En realidad aquí hay un 3. Bien. Ahora sí, aquí hay un cuadrado, ¿cierto? Ya. Agrupando x menos 1
x al cuadrado, agrupando voy a tener 3x al cuadrado más 1 sobre x más 2 paréntesis x más 1 sobre x más 1. Cambio de variable. X más 1 sobre x es igual a t. ¿Qué hacemos? Elevamos al cuadrado. X al cuadrado más 2 más 1 sobre x al cuadrado. En realidad esto es t cuadrado. Con lo que x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado en realidad vale t cuadrado más 2. ¿Cierto? Realizando los cambios respectivos vamos a tener x menos 1 x al cuadrado, eso no se va a tocar, lo que vamos a hacer es las operaciones adentro, ¿no? 3 paréntesis t más 2 a menos 2, corrección, menos 2. ¿Por qué? De este 2 va a pasar a restar, ¿cierto? Menos 2, esto al cuadrado, más 2t más 1. X menos 1, x al cuadrado, paréntesis adentro, 3 t cuadrado menos 6, ¿no? Menos 6 más 2t más 1. Reduciendo los términos semejantes, considerando que lo de afuera no se toca, voy a tener 3t cuadrado más 2t menos 5. Esta factorización, ¿cuánto me va a dar? X menos 1, paréntesis, x al cuadrado, abro corchete, voy a tener, a ver, un pequeño aspa aquí adentro, sería, ya, 3t y t, aquí tendría 5 y 1, negativo. Haciendo el aspa, me va a quedar 5t menos 3t, la suma me da 2t. Entonces, esta factorización había quedado de esta forma. 3t más 5, paréntesis, t menos 1. Listo, aparentemente la factorización ya está completada. ¿Qué nos hace falta? Volver al cambio de variable. X menos 1, x al cuadrado, paréntesis, 3t, que vale para mí, x más 1 sobre x, ya, más 5. Nuevamente x más 1 sobre x menos 1. Desarrollamos productos, me queda x menos 1, paréntesis, x al cuadrado, paréntesis. Voy a tener de forma directa 3x al cuadrado más 5x más 3 todo dividido entre x, paréntesis, x al cuadrado menos x más 1 todo dividido entre x. Desarrollando los productos podemos observar que este x se va con este x y con este x, con lo que la factorización final me había quedado x menos 1, paréntesis, 3x al cuadrado más 5x más 3, paréntesis, x al cuadrado menos x más 1, con lo que la factorización ya estaría completada. Lo que podemos observar de aquí es que no necesariamente tiene que ser 1, también pudo haber sido 3, pero eso mucho depende del caso, ¿no? Pero por lo general, como habíamos visto en la parte teórica, siempre tiende a ser x menos 1 o x más 1. Bien, con eso acabamos todo lo que viene a ser factorización. No es que no, hay casos en los que todavía se ven ciertas cosas, ¿ya? Eso con ejercicios lo vamos a ver. Vienen a ser el caso de la factorización de funciones simétricas y la parte de sumas y restas especiales. Bien, espero que hasta aquí el video haya sido de utilidad y nos vemos en otra oportunidad.